Doña Emilia era una mujer conocida por su fortuna y su carácter reservado. Vivía en una gran mansión, rodeada de misterios y rumores sobre su riqueza. Cuando falleció, dejando un testamento que guardaba con tanto celo que nadie había visto antes, sus hijos, Fernando, Clara y Santiago, se encontraron en un escenario que no esperaban. Todos pensaban que dividir la herencia sería un trámite sencillo, pero al leer el testamento se dieron cuenta de que nada sería tan fácil. Al abrir el documento, sus corazones se llenaron de sorpresa y confusión. Doña Emilia no había dejado su fortuna simplemente para ser dividida entre sus hijos. Había establecido una serie de pruebas y condiciones que ellos tendrían que cumplir para poder acceder a su herencia. Lo que parecía ser un simple reparto de bienes se transformó en un complejo juego que pondría a prueba no solo su habilidad para resolver enigmas, sino también su capacidad para actuar con integridad. Fernando, el mayor, acostumbrado a llevar las riendas de la familia, se mostró incrédulo ante las exigencias del testamento. Clara, la hija mediana, que siempre había sido más reflexiva, vio en las pruebas una oportunidad para demostrar su valía y aprender más sobre el legado de su madre. Santiago, el más joven, quien a menudo se sentía a la sombra de sus hermanos, decidió que esta sería su oportunidad para destacar y ganar el respeto que siempre había buscado. Con el tiempo, la tensión entre los hermanos creció. Cada uno tenía sus propios planes sobre cómo abordar las pruebas, pero sus motivaciones eran distintas. Fernando quería asegurar la mayor parte de la fortuna para él mismo, sin importar los medios. Clara estaba decidida a descubrir el verdadero significado de la herencia, convencida de que no se trataba solo de dinero. Santiago, por su parte, estaba dispuesto a tomar riesgos que sus hermanos ni siquiera considerarían, buscando demostrar que él también merecía una parte justa de la riqueza familiar. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que las pruebas no solo desafiarían su ingenio y habilidades, sino que también revelarían sus verdaderas personalidades y las dinámicas ocultas entre ellos. La herencia de Doña Emilia no sería simplemente un testamento de su riqueza, sino una oportunidad para que sus hijos descubrieran quiénes eran realmente y cuál era el valor de la familia. Al leer más detenidamente el testamento, los hermanos descubrieron que las instrucciones de Doña Emilia no eran simples juegos de palabras. El documento contenía una serie de pistas que los guiaban hacia diferentes lugares dentro de la mansión, cada uno escondiendo una prueba que tendrían que superar para avanzar al siguiente paso. Lo que comenzó como una lectura confusa, rápidamente se convirtió en una búsqueda que ponía a prueba su ingenio y perseverancia. La primera pista los llevó al viejo estudio de su madre, un lugar que siempre había estado cerrado para ellos. Al entrar, encontraron la habitación llena de recuerdos del pasado, fotos antiguas, cartas y objetos personales que parecían contar la historia de una mujer que había vivido mucho más de lo que sus hijos conocían. En el centro del estudio, sobre el escritorio de caoba, había un pequeño cofre cerrado con llave. La clave para abrir el cofre no estaba en ninguna parte visible, pero Doña Emilia había dejado un enigma grabado en una placa de bronce junto al cofre. El corazón de una madre siempre guarda un secreto. Los hermanos, desconcertados, comenzaron a buscar la respuesta entre los objetos de la habitación. Clara fue la primera en notar que una de las fotos de familia, enmarcada y colgada en la pared, parecía estar fuera de lugar. Al inspeccionarla más de cerca, descubrió una pequeña llave pegada en la parte posterior del marco. Con la llave en la mano, Clara abrió el cofre. Dentro, encontraron un diario antiguo que pertenecía a su madre, con páginas marcadas que señalaban momentos importantes de su vida. Entre esas páginas, había una carta dirigida a los tres hermanos. En la carta, Doña Emilia les decía que cada uno de ellos tendría que enfrentarse a una prueba específica, diseñada para revelar su verdadero carácter y mostrar lo que realmente valoraban en la vida. Fernando, siempre el líder, insistió en que debían continuar juntos, pero Santiago,
con su espíritu independiente, decidió que quería enfrentar su prueba primero. Clara, con su naturaleza conciliadora, sugirió que trabajaran en equipo, pero las tensiones ya estaban aumentando. El testamento de doña Emilia no solo estaba dividiendo la herencia, sino que estaba sacando a la luz las verdaderas personalidades de sus hijos. Mientras los hermanos se preparaban para enfrentar la siguiente prueba, sabían que lo que les esperaba no solo pondría a prueba sus habilidades, sino también la fuerza de sus lazos familiares. La mansión, que había sido su hogar durante tantos años, ahora se transformaba en un campo de desafíos donde solo aquellos que demostraran su verdadero valor podrían avanzar. A medida que los hermanos avanzaban en la búsqueda de su herencia, las tensiones entre ellos comenzaron a aumentar. Fernando, decidido a controlar la situación, empezó a tramar un plan para asegurarse de que la mayor parte de la fortuna terminara en sus manos. Aunque no lo expresaba abiertamente, su ambición lo llevaba a considerar caminos que podrían poner en riesgo la unidad familiar. Clara, por otro lado, percibía el cambio en la actitud de Fernando. Notaba cómo su hermano mayor se volvía más reservado, casi como si estuviera ocultando algo. Sin embargo, no podía imaginar hasta qué punto él estaba dispuesto a llegar para asegurar su ventaja. Mientras tanto, Santiago, el más joven, se mantenía al margen, observando a sus hermanos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su deseo de demostrar su valía lo hacía vulnerable a cualquier influencia, lo que Fernando estaba dispuesto a aprovechar. La siguiente prueba los llevó al sótano de la mansión, un lugar oscuro y lleno de polvo, que siempre había sido evitado por la familia. En ese espacio sombrío, encontraron una antigua caja fuerte incrustada en la pared. El testamento indicaba que la combinación para abrirla estaba dividida en 3 partes y que cada hermano tenía que encontrar la suya. Fernando, habiendo encontrado su parte de la combinación en un libro viejo en el estudio, decidió que no compartiría la información de inmediato. En cambio, convenció a Santiago de que trabajaran juntos, prometiéndole una mayor parte de la herencia si lo ayudaba a obtener la combinación completa antes que Clara. Santiago, ansioso por demostrar que podía ser tan astuto como sus hermanos mayores, aceptó el trato sin dudar. Clara, por su parte, estaba luchando por encontrar su parte de la combinación. Sentía que algo estaba mal, pero no podía precisar qué era. Su intuición le decía que Fernando no estaba siendo del todo honesto, pero también sabía que la única manera de superar las pruebas era mantener a la familia unida. Sin embargo, mientras más se adentraban en los desafíos, más clara se volvía la ruptura entre ellos. El plan de Fernando parecía funcionar, hasta que Clara descubrió accidentalmente la parte de la combinación que le faltaba, escondida en un viejo baúl en el ático. Al darse cuenta de que Fernando y Santiago estaban tramando algo a sus espaldas, decidió confrontarlos. Lo que empezó como una simple búsqueda de una herencia se estaba convirtiendo en una prueba de lealtad y confianza. En el enfrentamiento que siguió, los secretos que Fernando había intentado ocultar salieron a la luz. Santiago, al darse cuenta de que había sido manipulado, comenzó a cuestionar sus propias acciones y su relación con sus hermanos. La confianza entre ellos se rompió, y lo que una vez fue un esfuerzo conjunto, ahora se veía amenazado por la desconfianza y la traición. Después del enfrentamiento en el sótano, los hermanos se encontraron en un punto de no retorno. La confianza que alguna vez tuvieron entre ellos estaba profundamente dañada, y la herencia que tanto deseaban parecía estar más lejos que nunca. Clara, ahora consciente de las intenciones de Fernando, se sentía traicionada no solo por él, sino también por Santiago, quien había sido su cómplice. Sin embargo, sabía que aún quedaba una última prueba por superar antes de que cualquiera de ellos pudiera reclamar su parte de la fortuna. El testamento de doña Emilia indicaba que la última prueba se encontraba en el jardín trasero de la mansión, en un lugar que los hermanos conocían bien. Un viejo roble bajo el cual su madre solía sentarse a leerles cuentos cuando eran niños. El árbol, que había sido un símbolo de unidad familiar,
ahora se convertiría en el escenario de la decisión más difícil de sus vidas. Al llegar al roble, encontraron una caja de madera enterrada entre las raíces. Dentro de la caja había 3 sobres, cada uno con el nombre de uno de los hermanos escrito en la caligrafía delicada de su madre. El testamento indicaba que cada sobre contenía una carta personalizada y que debían leerlas en silencio antes de tomar cualquier decisión sobre la herencia. Fernando abrió su sobre primero. La carta de doña Emilia era directa y sincera, revelando que siempre había sabido sobre la ambición de su hijo mayor. Le recordaba que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la familia, y que si seguía adelante con sus planes egoístas, podría ganar la fortuna, pero perdería algo mucho más valioso. Clara, al leer su carta, sintió un profundo consuelo. Su madre la felicitaba por su integridad y le instaba a no dejar que las acciones de sus hermanos la hicieran perder la fe en ellos. Le pidió que fuera la voz de la razón en los momentos de conflicto. Santiago, el último en leer su carta, se encontró con palabras que lo llenaron de vergüenza. Doña Emilia le habló de la importancia de ser honesto consigo mismo y con los demás, y le recordó que siempre había visto un gran potencial en él, pero que temía que su inseguridad lo llevara por el camino equivocado. La carta lo dejó con una sensación de vacío, consciente de que había dejado que sus miedos lo convirtieran en alguien que no reconocía. Con las cartas en mano, los hermanos se quedaron en silencio bajo el roble, cada uno reflexionando sobre lo que había leído. La decisión final no era simplemente sobre cómo dividir la herencia, sino sobre cómo querían vivir sus vidas a partir de ese momento. Fernando, sintiendo el peso de las palabras de su madre, comenzó a cuestionar si realmente valía la pena sacrificar sus lazos familiares por una fortuna que, en última instancia, podría destruirlo. Clara, decidida a mantener la paz, sugirió que trabajaran juntos una vez más, pero esta vez con total honestidad. Santiago, aún lidiando con su culpa, se dio cuenta de que tenía que demostrar que había aprendido la lección. Propuso que, en lugar de dividir la herencia de inmediato, trabajaran en conjunto para descubrir el verdadero propósito que su madre había tenido al establecer tantas pruebas. Si lograban superar esta última prueba con integridad, podrían encontrar una forma de honrar su memoria sin perderse a sí mismos en el proceso. Después de leer las cartas de su madre, los hermanos se dieron cuenta de que el verdadero desafío no estaba en resolver acertijos o encontrar tesoros escondidos, sino en enfrentarse a ellos mismos y a las decisiones que habían tomado. A medida que la tensión en el jardín se disipaba, Clara, Fernando y Santiago comprendieron que el testamento de doña Emilia no era simplemente un juego, sino una lección diseñada para acercarlos de nuevo. Fernando, conmovido por las palabras de su madre, fue el primero en hablar. Admitió que su ambición había nublado su juicio y que, en su afán por asegurar la mayor parte de la herencia, había perdido de vista lo más importante, la familia. Pidió disculpas sinceras a sus hermanos, reconociendo que había estado equivocado en intentar manipularlos y en crear un ambiente de desconfianza. Clara, siempre la mediadora, aceptó las disculpas de Fernando, pero insistió en que, para seguir adelante, todos debían ser completamente honestos entre sí, no solo en lo que respecta a la herencia, sino en todo lo que sentían y en las decisiones que tomaban. Propuso que, en lugar de continuar divididos, se unieran para encontrar una solución que honrara la memoria de su madre y los mantuviera unidos como familia. Santiago, aún lidiando con su sentimiento de culpa, también se sinceró. Reconoció que había permitido que sus inseguridades lo llevaran por el camino equivocado y que, al seguir a Fernando en su plan, había traicionado la confianza de Clara. Con lágrimas en los ojos, le prometió a sus hermanos que haría todo lo posible para reparar el daño causado y demostrar que había aprendido de sus errores. Con estas confesiones, los hermanos comenzaron a trabajar juntos de una manera que no lo habían hecho en años. Decidieron que,
En lugar de dividir la herencia de inmediato, crearían un proyecto en honor a su madre, algo que reflejara los valores que doña Emilia había intentado inculcar en ellos a lo largo de su vida. Clara sugirió que usaran parte de la fortuna para establecer una fundación que apoyara causas que su madre había defendido, como la educación y la preservación del medio ambiente. A medida que avanzaban en la planificación del proyecto, los hermanos descubrieron que trabajar juntos no solo les permitía sanar las heridas del pasado, sino que también les daba una nueva perspectiva sobre lo que significaba la verdadera riqueza. Cada día que pasaba, la unidad entre ellos se fortalecía y comenzaron a darse cuenta de que el legado de su madre no estaba en las riquezas materiales, sino en la capacidad de superar las dificultades juntos. El jardín, que había sido testigo de su conflicto, ahora se convirtió en el lugar donde tomaron la decisión de honrar la memoria de doña Emilia de una manera que ella habría aprobado. Los tres hermanos, antes divididos por la ambición y la desconfianza, ahora se unían por un propósito común, demostrando que, al final, la verdadera herencia que su madre les dejó fue la lección de que la familia y la unidad son más valiosas que cualquier fortuna. Con la decisión tomada de crear una fundación en honor a doña Emilia, los hermanos comenzaron a trabajar juntos en la planificación y ejecución del proyecto. La mansión, que una vez había sido un lugar de tensión y competencia, se transformó en el cuartel general de su nueva misión. Cada rincón de la casa ahora resonaba con el propósito compartido de los tres, quienes finalmente habían encontrado una causa común. El primer paso fue utilizar parte de la herencia para restaurar la vieja mansión y convertirla en el centro de operaciones de la fundación. Decidieron que la casa no solo sería un homenaje a su madre, sino también un lugar donde las personas pudieran aprender y crecer, tal como doña Emilia había querido para sus propios hijos. La mansión se llenó de vida nuevamente, con trabajadores, voluntarios y especialistas que ayudaban a dar forma a la visión de los hermanos. Mientras el proyecto tomaba forma, Fernando, Clara y Santiago se dieron cuenta de que el proceso de trabajar juntos en algo tan significativo les había permitido redescubrir su vínculo como familia. Lo que comenzó como una simple distribución de una herencia se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y reconciliación. Fernando, el mayor, se convirtió en el líder del proyecto, pero esta vez con una visión más inclusiva y colaborativa. Clara, con su naturaleza cuidadosa y empática, se encargó de las relaciones públicas y la gestión de los programas educativos de la Fundación. Santiago, finalmente, encontró su lugar en la familia al tomar las riendas de las iniciativas ambientales, un tema que siempre le había apasionado. La Fundación, que fue nombrada en honor a doña Emilia, rápidamente ganó reconocimiento y apoyo de la comunidad local. Los hermanos vieron cómo su trabajo no solo honraba la memoria de su madre, sino que también tenía un impacto real en la vida de las personas. La casa de la familia, que una vez estuvo llena de secretos y tensión, ahora era un lugar de esperanza y crecimiento para todos los que la visitaban. El éxito de la fundación trajo una nueva dinámica a la relación entre los hermanos. A medida que trabajaban juntos, comenzaron a compartir recuerdos y experiencias que habían olvidado o reprimido durante años. La herencia, que inicialmente parecía ser solo un premio material, se reveló como el catalizador que necesitaban para sanar viejas heridas y fortalecer los lazos familiares. En una ceremonia especial, donde la fundación fue oficialmente inaugurada, los tres hermanos se dirigieron al jardín donde habían tomado la decisión que cambió sus vidas. Bajo el viejo roble, que había sido testigo de su confrontación, plantaron un nuevo árbol, símbolo del nuevo comienzo y del crecimiento que habían experimentado juntos. Mientras lo hacían, se dieron cuenta de que, aunque doña Emilia ya no estaba físicamente con ellos, su espíritu y sus enseñanzas seguirían guiándolos en cada paso que dieran. La historia de Fernando, Clara y Santiago no era solo la de una herencia dividida, sino la de una familia que, al enfrentarse a los desafíos que les dejó su madre, encontró una manera de estar más unida que nunca.
Y así, lo que comenzó como una competencia por la riqueza se convirtió en un legado de amor, unidad y propósito que perduraría por generaciones.